No saben todo lo que pasa en los comerciales aquí. Pero bueno, en 6 meses los patines eléctricos, los scooters como alternativa de transporte se han popularizado tanto que ya empiezan a molestar a los peatones y a vecinos de zonas donde operan. A mí no, pero a mucha gente sí. El Congreso local, el de la Ciudad de México, ya urgió a la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, a regularizarlos. Y este es el plan del gobierno de Claudia Sheinbaum. Veamos el contexto. Desde julio del año pasado, el uso de motopatines eléctricos ha crecido en la Ciudad de México. Al menos 4 aplicaciones operan principalmente en las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, invadiendo espacios peatonales y generando protestas entre los vecinos. El pasado 24 de enero, las autoridades locales informaron que la regulación de estos servicios iniciará con el otorgamiento de permisos de operación temporales. Por una sola ocasión, la Secretaría de Movilidad dará permisos para operar durante 45 días a las empresas que cumplan las normas establecidas e informen sobre su operación. Con esta información, la CEMOVI determinará un límite máximo de unidades y las zonas donde no se podrán dejar bicicletas sin anclaje ni monopatines. Necesitamos saber realmente cuántas unidades hay, cómo operan, etcétera. Entonces tienen que compartir toda la información, que es mucha información que se genera digitalmente porque son servicios de aplicación. En octubre pasado, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por José Ramón Amieva, implementó un programa piloto para regular los servicios de monopatines eléctricos. Entre otros requisitos, las empresas participantes debían presentar pólizas de seguro de cobertura amplia que ampare al usuario. Amieva dijo entonces que durante su administración no se otorgarían permisos de operación sin el aval de la administración de Sheinbaum. Este periodo de prueba será entregado en cuanto a resultados, en cuanto a uso y en cuanto a aceptación vecinal, va a ser entregado a la doctora Claudia y a su equipo de movilidad para que ellos determinen lo conducente. Pero el secretario de Movilidad, Andrés Layú, dijo que la administración anterior no dejó documentación sobre el programa. El servicio de renta de bicicletas nació en 2010 con Ecobici, que hoy tiene más de 300,000 usuarios inscritos. A este servicio se han sumado al menos 9 empresas de renta de bicicletas, motos y patines eléctricos. El plan estratégico de movilidad de la Ciudad de México 2019 plantea favorecer la caminata, el uso de la bicicleta y el transporte público, que en conjunto suman el 77% de los viajes en la ciudad. Punto y contrapunto. Tercer tema de discusión y como les decía, pues un tema que a mí me gusta debatir, el tema de movilidad siempre ha sido uno de los intereses que yo tengo, digo, no soy experto, pero la verdad es que yo sí disfruto mucho esos patines que están por toda la ciudad. Recuerdo que hay un capítulo de la famosísima serie de South Park que acaba de la última temporada, en donde de repente por todo el pueblito de Colorado donde viven los habitantes aparecen estos scooters y son como una plaga. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Hay que regularlos? ¿No hay que regularlos? En efecto, de repente afuera de mi edificio hay como 4 o 5 que tapan incluso hasta la entrada. He escuchado a muchos vecinos quejándose, por lo menos en Polanco, como se quejaban en algún momento con las ecobicis y con todas las bicicletas que también están apareciendo ahora de las otras marcas como Mobike, que no tienen una estación, ¿no? Una cicloestación. A mí sí me gustaría ver una regulación que estuviese orientada a mejorar banquetas, que el dinero que se recolectara de ahí por impuestos se utilizara para cosas, para transporte público y demás. Pero hay quien dice que no hay que tocarlo, que mejor funciona la no regulación. La mejor regulación es la no regulación. ¿Quién cree eso? ¿Tal vez tú? Pues me gusta en el sentido, o sea, la regulación solo me gustaría en cuanto a que toda política que aspira al orden es una política buena, tanto para la sociedad como, o sea, para todos los actores involucrados. Sin embargo, creo que se está ignorando cuando los vecinos o las personas que están muy molestas por este nuevo medio de transporte. ¿En Cuauhtémoc lo están? Sí, tengo vecinos, sobre todo en el Hipódromo Condesa, en la Roma, le entraron mucho a la Juárez. Sobre todo por todas las oficinas, sí están muy molestos los colonos y tienen razón de estarlo, pero a lo que voy, espérame tantito, porque invaden sus banquetas, o sea, muchas personas de la tercera edad y hasta la gente que salimos con perros, lo que vemos intervenido nuestro paso. Bueno, pero hacer a tu perro en el patín del diablo. Nuestra propia seguridad por la falta de civilidad de los usuarios. A lo que voy, este tema se tiene que entender. Desde que existe una necesidad de movilidad, una necesidad económica y una necesidad de ahorrar tiempo. O sea, estas empresas tienen auge porque estas necesidades existen y no se van a erradicar. Es decir, se les tiene que brindar una solución. Esta es la solución. Pero al mismo tiempo no se puede culpar a las empresas, se tiene que culpar a los usuarios. Tenemos que educarnos como usuarios. O sea, tanto los ciclistas que atropellan peatones como estos nuevos usuarios de estos nuevos modelos tienen que hacerse responsables.
pero en todo caso el gobierno nos va a tener que brindar los espacios necesarios para que lleguen y aparquen y se estacionen, pero como individuos nos tenemos que hacer responsables. Entre las regulaciones propuestas, algunas son que no se puedan subir a las banquetas, muchos se van por las banquetas, que mejor se vayan por ciclovías. Creo que también está la idea de pintar un perímetro en algunos lugares, en lugares designados, motos, ¿no? Porque de repente están en los camellones de todos lados y no dejan ni pasar. ¿Tú cómo ves el tema, Alejandro? ¿Te gustan esto? ¿Los usas? Sí, soy usuario, soy fan, pero efectivamente hay gente que se pasa de lanza y que se sube a las banquetas y al que hay que respetar sobre todo, el actor principal peatón, es el peatón. Pero yo creo que esta movilidad alternativa y sostenible que hay que fomentar porque el coche, el modelo de ciudad basada en coche pues ya es insostenible, pero no tiene que ser a expensas del peatón, sino a expensas de los espacios que están ocupando los coches. Hay una distribución muy injusta del espacio público, en donde solo el 30% de la población de la Ciudad de México se mueve en coche y las vialidades ocupan el 90% del espacio público. Entonces ahí hay una distribución que tendríamos que evitar. Regularlos también implica que no solo se queden en las zonas centrales, por ejemplo en la ciudad de Chicago el modelo de bicis colectivas compartidas establece una cuota mínima para zonas periféricas y para colonias de bajos ingresos para que sea algo mucho más redistributivo y mucho más integrador de la ciudad, pero yo sí celebro que fomentemos estas alternativas, sobre todo que sean interoperables. Un día amaneces, te vas en tu patín del diablo al metro y del metro en autobús o en Uber o en Metrobús. Tenemos que combinar y tenemos que encontrar soluciones creativas porque realmente ya eclosionó, ya no es sostenible. Y hay muchas expectativas en torno a Andrés Layuz porque ha sido parte de muchos colectivos de movilidad y conoce muy bien el tema y pues esperamos que lo haga bastante bien. Estefanía, ¿eres usuaria? Yo confío en Andrés Layuz. Yo no me... ¿Nada más confías? San Francisco, no Chicago. Sí, de ratos. No me he subido. No, soy un poco miedosa y aparte siempre traigo tacones la mayoría del tiempo, entonces es un poco complicado. Yo creo que estoy de acuerdo con Ana y con Encinas en que tiene que hacer una regulación del espacio, pero también, si me permiten ponerlo sobre la mesa, a veces me parecen discusiones pues capitalinas, porque eso es algo que nos está dando. Hay lugares en los que no ha llegado ni siquiera la ecobici y no llegará en mucho tiempo, donde no hay vialidades y esto. Entonces espero que este tipo de discusiones también permeen en generar estos espacios en otros estados. Hay lugares donde no han llegado, pero hay mucha banda de movilidad. Yo me acuerdo hace algunos años en Torreón, cuando empezaron las ecobicis aquí en la Ciudad de México, que fui a grabar un programa allá, había una banda de movilidad súper importante que empezó a demandar que hubiera ciclovías, por lo menos en su localidad, y que ellos mismos, al igual que hicieron en Guadalajara, pintaron la ciclovía, desafiando a las autoridades locales, diciéndoles, oigan, si no lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros. ¿No? Entonces, sí, estas discusiones de repente sí fomentan que en algunos poblados, en algunas ciudades del interior de la República, como se decía antes, se incentiven estos debates, ¿no? Los amigos del interior. Sí, yo creo que se debe regular, y yo creo que las empresas saben perfectamente esto. Empiezan en San Francisco y aparte son transporte de última milla. O sea, como decías tú, se van conectando con demás transporte. Lo ideal es que llegues en metro y el último kilómetro de tu chamba te lo vientes en scooter. Yo los uso muchísimo. Nada más que si no tenemos infraestructura, ¿no? O sea, también el gobierno tiene que ver eso. Sí, lo primero que te preguntan es, bueno, a ver, ¿cómo hay carriles nada más para bicicletas? Aquí en muchas partes no. Entonces, pues, estás en la calle también te pones tú en riesgo, un portazo, etcétera. Entonces, sí estamos migrando hacia eso. Veo gente que los usa muchísimo. A mí no me gustaría que los limitaran. Yo creo que debe esparcirse. Lugares de estacionamiento muy bien ubicados, que no estorben en las cocheras, todo eso. Pero pues es algo que se va a dar. O sea, es un mercado que ahí está. De hecho, ya existe. A mí lo que no me gusta es el modelo de los estacionamientos previamente designados. Creo que... una de las cosas padrísimas llegar y ahora, la cuestión es apelar al sentido común y al civismo de los usuarios. Ese es el tema. Hay que promoverlo. Pero es que es a lo que voy. Me gustaría poner y dejar bien claro sobre la mesa que como usuarios nos hace falta mucha educación, sentido común, porque nosotros podemos apostar a que sí, pero cuando caminas las calles de las colonias, por ejemplo, que les digo que muchos colonos están levantando la voz. No, de hecho, el domingo se manifestaron afuera de la Secretaría de Movilidad justamente para pedir, o sea, que se le ponga atención. Ellos se le van mucho al cuello a las empresas, pero como ciudadanos tenemos que concentrarnos en que la culpa es nuestra. Tú decides usar ese transporte y
y entonces es tu responsabilidad todo lo colateral que tienes con las demás personas. Sí. Lo digo en este sentido. Cuando tú te estás bajando, por ejemplo, de un Uber, ahora no solo tienes que fijarte en cruzar bien la calle, te tienes también que cruzar, o sea, te tienes que fijar en que cuando abres la puerta no te vas a llevar a un ciclista, porque los ciclistas son sumamente, y que me disculpen, se me van a ir al cuello, pero son sumamente irresponsables. Se le avientan a los coches, se meten entre los carriles y a los peatones siempre se les avientan. O sea, los ciclistas son más también las pierden el agresiones piso. de los carros a los Y va a pasar lo Sí, mismo por con supuesto. los usuarios de estas Claro, Por supuesto. No, o sea, no debería haber coches, deberían más bicis. Sí, debería haber más bicis. O sea, tú dices que debe haber una cultura de mucha mayor respeto Sí. entre estas personas. Entre todos, todo el mundo, entre los todos. automovilistas, empezando por los O sea, automovilistas. que tu respeto de la movilidad es, o sea, tu derecho de movilidad es el mismo que el mío. Yep. No, y otra Tenemos cosa, que una cosa partir. que decía Andrés que se me hace fundamental es toda la información, Ayuso, hay que invitarlo toda la información que le ponen este tipo de compañías al gobierno para implementar políticas públicas es impresionante. O sea, desde Uber, Lime, Bird, o sea, todas estas compañías que van a traer scooters o que ya tienen scooters aquí, yo creo que se pueden utilizar mucho. Y si es una cultura aparte, beneficia al medio ambiente, contamina menos, Pero en efecto, está muy la infraestructura, está muy los divertido. baches en la claro, puedes noche. subir. Yo el otro día casi me cago en un scooter porque pues, no veía y la lámpara del scooter no funcionaba bien. Ya había un bache y casi me voy a una coladera, ¿no? Y veo mucha gente que de mis haters lo han de haber adorado, pero no me pasó nada. Oye, no, yo lo que decía Ana, yo creo que todos tenemos que echarnos la mano en el camino, pero también creo que si tienes mayor poder, tienes mayor responsabilidad. Totalmente. En ese escalafón, quien tiene más responsabilidad son los coches, pues son los que pueden causar más daño. Posteriormente motociclistas, posteriormente ciclistas y scooters. La pirámide de la movilidad. ¿no? Y los peatones son los que más se tienen que cuidar en el camino, pero todos nos Totalmente tenemos que de acuerdo. cuidar, porque realmente, o sea, es la verdad lamentable que pongas a arriesgar tu vida por ir de tu trabajo a tu casa, ¿no? Concejala, usa los Sí, eso pasa. scooters. Súbete. ¿Los usarían si ya los hubieran pasado a la zona norte de la Estás delegación? hablando a la Te digo que televisión. solamente están en el sur, o sea, no sean así, mándenlo a Tlatelolco, a La Guerrero, Son muy Tepito. segregadores, ¿eh? Sí lo usarían, O sea, sí, son muy se corta fifís, en la se Juárez pasan. y ya cuando La cruzas para Roma acá para la Doctores, y ya Miguel no hay. Hidalgo, ¿creen que nada más cruzas ellos? Churubusco a la altura de No puedes Coyoacán llegar. y ya no se permiten. Es decir, Mira, y lo que puedo hay decir es que cierto mi clasismo. alcalde Exacto, se es puede un hacer gran un promotor de la análisis en efecto bicicleta de eso, ¿no? y estamos por inaugurar una nueva No, son condiciones una nueva materiales. biciruta que va a venir desde el circuito, va a cruzar muchas colonias. O sea, así se está impulsando el En transporte. Culiacán no hay ningún. Bueno, cuando la concejala Eco-friendly. Villagrán usa un scooter que nos manda una foto que la suba a Twitter. Adiós. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos con la paparrucha de la noche.